El título de la charla es Cuatro principios de un diseño usable. Entonces, básicamente yo les voy a exponer aquí cuatro principios que no solo se encuentran en la web, sino también en objetos cotidianos, porque la usabilidad no solo se limita a la web. De hecho, por eso la presentación se llama, como ven allá abajo, de los objetos cotidianos a la web. Entonces, entremos en materia rápidamente porque el tiempo es oro. Algunos me dijeron que sabían que era usabilidad, otros no. Entonces yo repito pues acá como el concepto. Y la usabilidad, digamos, es una característica que tiene un elemento y que está asociada con la facilidad de uso. Y pues también tiene unas características clave allí para yo determinar que algo es usable. Y es que en general algo que es usable es fácil de aprender, también es fácil de comprender, es decir, yo me puedo armar un esquema mental de cómo funciona ese objeto y aparte de eso yo puedo recordar cómo funciona de una manera sencilla. Entonces básicamente esas características van a garantizar que mi objeto, ya sea una web o un objeto cualquiera, sea usable o no sea usable. Y ya digamos yendo más a la usabilidad web, resulta que cuando un usuario visita un sitio web, él se hace una serie de preguntas. Seguramente si él viene de una, digamos, una consulta en un buscador, él trae una pregunta muy clara en su cabeza, que puede ser una consulta que él realizó allí y que quiere encontrar en el portal. Pero digamos que en general cuando yo visito un sitio nuevo, la primera pregunta que yo me hago como usuario es, ¿qué es este sitio? ¿O dónde estoy pues? ¿Y para qué me sirve este sitio? Y eso pues se complementa poniendo un buen identificador de sitio en la parte superior izquierda. Siempre generalmente uno mira allá, entonces uno mira, ah, listo, estoy en tal parte. Aparte de eso hay una pregunta, digamos, que está más relacionada con la arquitectura y con la estructura de navegación. Y es una pregunta que es, ¿dónde estoy? O sea, ¿en qué lugar del portal me encuentro en este momento? ¿Y a dónde puedo ir? Es decir, ¿a qué secciones me puedo yo dirigir? Entonces, digamos que esta se soluciona más desde un tema de contenidos y de estructura y arquitectura de información. Pero abajo hay una pregunta mucho más genérica, mucho más general, que es esa pregunta del qué puedo hacer. Es decir, ¿qué puedo yo hacer con este objeto? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Espérenme, confirmo que me estén escuchando. ¿Se escucha? Perfecto, me dicen, vale. Entonces voy a continuar. La idea es que yo con un objeto usable puedo responder muy fácil a esa pregunta, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque ya es directamente lo que yo necesito saber para empezar a interactuar. Entonces yo aquí voy a exponer cuatro principios básicos para responderle al usuario esa pregunta que se hace él, o sea, ¿qué puedo hacer? Y el primer principio es la visibilidad. Entonces la visibilidad se enumera de una manera muy sencilla, se define de una manera muy sencilla, y es hacer que resulten visibles todos los elementos que son, digamos, pertinentes a ese objeto. ¿A qué me refiero con eso? Con que todos los elementos con los que yo debo interactuar para obtener o, digamos, manejar este objeto deben ser visibles. En ese caso, si yo estoy diseñando un portal web, absolutamente todos los enlaces, botones, etcétera, que yo espero que el usuario vaya utilizando durante su interacción tienen que ir siendo visibles o ser visibles para que el usuario conozca esos elementos. Y yendo, digamos, ya a un ejemplo mucho más cotidiano, está esta licuadora que les estoy mostrando acá. Entonces esa licuadora es curiosa porque si ustedes la ven, tan pronto la ven, ustedes entienden cuáles son los elementos que componen la licuadora. Entonces ella tiene una tapa, tiene una jarra donde yo pues echaré lo que quiera licuar allí y tiene una perilla de acción que básicamente me permite o arrancar la licuadora, subir la velocidad, etcétera. Este ejemplo de la licuadora es muy interesante porque también hay unas licuadoras con botones. Y yo no sé, digamos, a quién le haya pasado, pero por lo menos a mí me parece que las que son de botones son mucho menos usables, son más difíciles de manejar, porque la perilla, digamos, guarda una relación mucho más natural con lo que uno entiende por subir la velocidad. Ya yéndonos al campo de la web, está este sitio que pongo aquí de ejemplo que es JetBlue. Y este es un sitio donde yo puedo hacer reservaciones de viajes, comprar tiquetes, mejor dicho. Y si se dan cuenta, él en cada momento me está mostrando cuáles son esos elementos que componen el sitio web y con los que yo voy a interactuar. Entonces un usuario que ingrese va a saber, ah, listo, aquí yo inserto mi ciudad, por aquí va mi destino, aquí yo pongo cuándo me voy, cuándo es que vuelvo, que soy adulto, que llevo niño, etcétera. Entonces, en general, yo debo presentar visibles todas las opciones necesarias para que el usuario interactúe con esa interfaz, ya sea una interfaz web o incluso un elemento cotidiano. De verdad que chévere entender que la usabilidad no solo se limita a la web, sino que tiene un campo mucho más amplio que son todos los demás objetos. La segunda, digamos, propiedad o, digamos, principio importante son las limitaciones. Entonces las limitaciones son importantes porque cuando yo limito las opciones disponibles, el usuario toma una decisión mucho más rápido.
¿Por qué? Porque tiene menos opciones de dónde escoger. Entonces, digamos, la elección se da de una manera mucho más natural. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, del menú desplegable, que es una práctica que hace unos años se veía mucho, pero que en sí lo que hace el menú desplegable es como sacar este principio de las limitaciones porque ofrece todas las opciones al usuario. Entonces, si bien el usuario con un menú normal podría tomar muy rápido la decisión de a qué sección dirigirse, en el caso del menú desplegable, el primero explora todas las secciones. Supongamos que son 5 secciones con 5 subsecciones cada una, 25 opciones para elegir yo. Entonces, eso va a ser mucho más difícil mi decisión. Las limitaciones van a reducir esa cantidad de opciones y van a permitir que, digamos, el flujo sea mucho más ágil. Para eso, entonces, yo traje aquí un ejemplito que es una cerradura, que de hecho es una cerradura antigua que ahorita ya no se utilizan este tipo de cerraduras, pero que cuando uno las veía no le cabía la menor duda de en qué sentido tenía que insertar la llave, porque además esto tenía un circulito en la parte superior, entonces, es decir, no la podía meter al revés, la metía como era o simplemente no entraba. Entonces, un buen uso de limitaciones en el, digamos, en el contexto ya cotidiano. Y en el contexto web hay un sitio muy interesante que es GroupShark, que los invito, los que no lo conocen, a que lo visiten. Y es prácticamente como un YouTube, pero con archivos de audio. Entonces yo puedo subir los archivos que me gustan, las canciones, y funciona es como con un sistema de streaming, básicamente. Entonces yo subo ahí canciones, puedo buscar otras canciones, pues las que me gusten. Lo interesante acá, digamos, para nuestra charla, es que si se fijan acá hay un muy buen uso de las limitaciones, porque yo lo que busco es limitar todas las opciones y tan pronto el usuario ingresa, toda su atención se está dirigiendo a ese cuadro de búsqueda que está allí. Por eso pongo allí la pregunta, o sea, ¿qué más se le puede ocurrir a uno cuando entra a GroupChat? Sino coger e insertar una búsqueda en ese cuadro que dice buscar música. Entonces es, digamos, un muy buen uso de las limitaciones. Pasemos pues al ejemplo 3, que sería la topografía, que puede ser de pronto una palabra técnica, pero en términos generales me dice que debe haber una relación clara entre los elementos de ese objeto y cuál es su efecto o, digamos, ya resultado final. Entonces,